Tenemos la oportunidad de meditar en la noticia más importante de todos los tiempos, la noticia de que Dios tomó forma humana para que los hombres pudieran regresar al Padre. Así que el Mesías en hebreo es lo mismo que Cristo en griego. Se refiere al Hijo de Dios que existe desde la eternidad, porque es Dios mismo. La verdad es que Cristo tomó forma humana. Esto lo anunció el profeta Isaías cuando escribió 800 años antes de que Cristo naciera en Belén, que ese niño que iba a nacer sería llamado Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Otro nombre para ese niño sería Jesús, pues él salvaría a su pueblo de sus pecados, dándose a conocer su humanidad, sacrificio, muerte y resurrección. Sí, Cristo, Dios, es Jesús Salvador, porque Jesús, que también quiere decir Salvador, es Cristo. Jesús es Dios. Disfrutemos estas verdades, pero antes vamos a orar. Nos hace bien, recordemos. Padre de amor, muchas gracias en el nombre de Jesús por ese plan eterno de salvación, porque no es un plan B, es el plan eterno. Lo hiciste desde el principio. Tienes y tendrás siempre todo bajo control, bajo tu control. Gracias Dios, gracias, porque cumpliste tu promesa. Lo que se estuvo anunciando muchos años antes de que sucediera como algo realizado, se cumplió. Se cumplió en el tiempo Cronos, en el tiempo de los seres humanos. Gracias Dios, gracias, gracias, gracias por tu fidelidad. Gracias porque tú siempre vas a cumplir tu palabra y eso es lo que te da autoridad, eso es lo que te posiciona, que nunca dices mentiras porque tú no eres mentiroso, eres Dios de verdad. Gracias Dios, gracias por Jesucristo. Amén. Los autores del Evangelio escrito varían en el orden en que se presenta el registro del ministerio de Jesús. Enfatizamos que no tuvieron la intención de hacer registros cronológicos. Las diferencias en el orden pueden ser porque cada relato fue escrito por una persona diferente y por ello con su estilo y enfoque personal. Cada escritor tenía en mente a un público determinado, por lo mismo tenía un propósito definido. Esto ocurre específicamente en la redacción de Juan, el apóstol. Lo anterior explica por qué algunos acontecimientos son registrados solo por uno o quizá por dos de los escritores del Evangelio, y en ocasiones un relato muestra detalles no incluidos por los otros escritores, aun cuando están redactando sobre el mismo evento. Como el autor del Evangelio es Dios mismo, por medio del Espíritu Santo, inspirando a los 4 escritores, la revisión, tomando el Evangelio en su conjunto, presenta una hermosa armonía a pesar de la diversidad del tiempo y de las circunstancias. La revisión que presentamos acepta que el ministerio de Jesucristo se llevó a cabo en un lapso de tiempo de 3,5 años. Iniciamos con el Evangelio según Juan, el apóstol, quien presenta las buenas nuevas en un prólogo a este relato. ¿Qué es el prólogo? El prólogo es un escrito preliminar de un libro, escrito por el autor o por otra persona, que sirve de introducción a su lectura. Entonces vamos ya a Juan 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Sí, el prólogo de Juan está en los primeros 18 versículos del capítulo 1 del Evangelio de Juan. Juan el apóstol inicia como comienza el primer libro del Antiguo Testamento, en el principio.
y demuestra que el Verbo, un nombre para Cristo como Dios, es la fuente de donde provienen todas las cosas. El Verbo vino a este mundo en forma humana, como Jesús, el hombre. Juan escribe el Evangelio para edificar la fe y la confianza en Jesucristo, al grado que creamos que Él en realidad era y es el Hijo de Dios. La versión del Evangelio, según Juan, es una presentación temática de la vida de Jesús. Muchos de sus lectores tuvieron trasfondo griego, adoraban a dioses de la mitología griega. En esta versión del Evangelio, Juan mostró que Jesús es superior a esas divinidades. La expresión verbo tenía diferentes significados. Para ese momento de la historia, la expresión verbo tenía diferentes significados. Para los hebreos, el verbo es el creador, dador de vida. Es la fuente del mensaje de Dios para su pueblo. Por medio de los profetas y la ley de Dios, esa también es la norma de santidad. Para los judíos solo son una tribu de los hebreos. Para los judíos, la expresión el verbo es Dios era una blasfemia, una ofensa para Dios. Para los griegos, el verbo era el principio de la razón que gobierna al mundo o el pensamiento que está aún en la mente. Pero la expresión aquel verbo se hizo carne era impensable, simplemente increíble. La descripción de Juan da a entender que se refiere a Jesús, un ser humano que conoce y ama, pero que también es el creador del universo, la suprema revelación de Dios, la imagen viviente de la santidad. Para Juan, este nuevo entendimiento del verbo es el Evangelio, la mejor noticia. Dice el versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cuando Dios creó, hizo algo de la nada. Todos existimos porque Dios nos creó. Somos sus criaturas, con un propósito definido y de acuerdo a su propósito, cada ser humano ha sido equipado por Dios con esa estatura, con ese sexo, con ese color de piel, con ese temperamento y con esa capacidad para conocer a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, dice el versículo 4. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Es por Jesús que podemos tener comunión con Dios. Jesucristo es el creador de la vida y su vida ofrece luz a la humanidad. En su luz nos vemos como somos, pecadores con la necesidad de un Salvador. Cuando seguimos a Jesús, la luz verdadera, evitamos andar como ciegos y caer en el pecado. Dice el versículo 6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este Juan es Juan el Bautista, hijo del sacerdote Zacarías y Elizabeth. Dice el versículo 7, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Juan Bautista y nosotros reflejamos la luz de Dios. Dice el versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Jesucristo es la luz verdadera. Nos ayuda para que podamos caminar hacia Dios y enseguida Cristo quiere reflejar su luz a través de los que somos sus seguidores. ¿A dónde va a reflejar la luz? A un mundo incrédulo. Eso es el testimonio, para mostrar a otros que miren a Cristo. Dice el versículo 10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. A pesar de que Cristo creó el mundo, la gente que creó no lo reconoció. Aún la que Dios escogió para preparar el resto del mundo para la venida del Mesías, lo rechazó. A pesar de que todo el Antiguo Testamento hablaba de su venida.
Dice el versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Todos los que aceptan a Cristo como Señor de sus vidas reciben nueva vida de Dios. A través de la fe en Cristo, este nuevo nacimiento nos cambia desde dentro, con nuevas actitudes, deseos y motivos. El nacimiento hace que uno esté vivo físicamente y permite ser parte de la familia. Al nacer de Dios, formamos parte de su familia. Por eso ahora Él es nuestro Padre. Dice el versículo 14 del capítulo 1 de Juan, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquel verbo fue hecho carne, quiere decir, tomó forma humana en el vientre de María, nació como bebé, creció física, mental y espiritualmente. Vino a ser el Maestro perfecto, pues nos mostró cómo piensa Dios para que también nosotros pensemos de esa manera. También es el ejemplo perfecto, el modelo de lo que debemos ser. Nos muestra cómo vivir, nos da poder para vivir de esa manera y cumplió con el sacrificio perfecto. Jesús vino como el sacrificio por todos los pecados y su muerte satisface las demandas de Dios para la cancelación del pecado. Es necesario puntualizar que cuando Jesús nació, Dios se hizo hombre. Tenía las dos naturalezas, era todo Dios y todo hombre. No parte y parte, no mitad y mitad. Antes de que Cristo viniera, la gente podía conocer a Dios en parte. Cuando Jesús llegó a la tierra, lo pudo conocer totalmente, porque se presentó visible y tangible en Jesús. Cristo es la expresión perfecta de Dios en forma humana. Jesús es Dios y Jesús es hombre. La herejía o enseñanza equivocada aparece cuando le quitan divinidad o le quitan humanidad a Jesucristo. Aquí comprueba que por medio de Jesús la humanidad ha recibido la gracia de Dios, el regalo de Dios para salvación, para perdón de pecados. Dice el versículo 15, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. La ley que Dios dio a Moisés es un destello de gracia. Al mostrarse Dios a Moisés y al pueblo, precisando los límites en la relación del hombre con Dios y con el hombre mismo, y cuando Jesús vino a la tierra, tomando forma humana para dar a conocer a su Padre, los seres humanos pueden y podrán disfrutar plenamente de la gracia de Dios. Por eso dice, gracia, Jesús, sobre gracia, sobre la ley. Por medio de Jesús, la humanidad ha recibido la gracia de Dios para salvación, según el testimonio de Juan el Bautista durante el ministerio de Cristo, siendo un mensajero especial de Dios. Dice el versículo 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Moisés puntualizó la justicia y la ley de Dios, mientras que Cristo vino para resaltar la misericordia, el amor y el perdón de Dios. Moisés fue el instrumento para que la ley llegara a normar al pueblo de Dios, pero Jesús fue el único que pudo cumplirla. Esto está en Mateo 5:17. En el pasado, la naturaleza y la voluntad de Dios se revelaron en la ley. Ahora, la naturaleza y la voluntad de Dios se revelan en Jesucristo. En la medida que conocemos mejor a Cristo, aumenta el entendimiento de Dios.
De tal manera que algo tan especial y tan caro, porque para Dios significa el sacrificio de su Hijo, fuera de fácil acceso para los seres humanos, pues solo tienen que creer y aceptar esa oferta. Por eso se llama gracia. Y en lugar de escritura en piedra, la revelación de Dios, su verdad, viene a la vida de la persona. Por eso dice, la gracia y verdad vinieron por medio de Jesucristo. Dice el versículo 18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. En el Antiguo Testamento, Dios se comunicó mediante los profetas a quienes daba mensajes específicos, pero nadie vio a Dios. Ahora en Cristo, Dios reveló su naturaleza y esencia de una forma que podía verse y tocarse en Cristo. Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. El relato de Marcos comienza simplemente diciendo, Marcos 1:1, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Juan hizo todo un prólogo, pero Marcos, que es muy rápido en su escrito, solo dice principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y ahí está toda la verdad. En su introducción, Lucas describe a un hombre llamado Teófilo para explicarle sobre la vida y la obra del Verbo encarnado, Jesús el Cristo, que otras personas antes habían intentado escribir sobre los acontecimientos que rodeaban o que rodearon la llegada de Jesús y la obra de sus discípulos durante su ministerio. Esta recopilación se inicia poco después de su muerte y resurrección. Lucas 1:1 dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Recordemos que Lucas es un médico griego evangelizado por Pablo, que lo acompañó cuando estuvo en Roma, y es seguro que evangelizaron a personas con cierto rango de autoridad política y social de esos tiempos. La expresión excelentísimo deja ver esa posibilidad. Por otro lado, la palabra Teófilo quiere decir uno que ama a Dios. Y si pensamos que la persecución había tomado auge, probablemente sea la forma de decir, les escribo a los que aman a Dios, que merecen todo mi respeto, y les comparto el producto de la investigación. Lucas empieza así el Evangelio. El relato de Mateo no tiene una introducción formal, sino que inicia con una genealogía que revisa los antepasados de Jesús desde Abraham hasta el linaje del rey David. Esta revisión es a través de José como esposo de María, de quien nació Jesús. Veamos los primeros 17 versículos del capítulo 1 de Mateo. Mateo 1:1 dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y hasta ahí van 14 generaciones. Y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboán, Roboán a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Usías.
Usías engendró a Jotán, Jotán a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. En Josías se cumplen 14 generaciones más. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación de Babilonia. Después de la deportación de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud a Eliaquín y Eliaquín a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Aquín y Aquín a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14 generaciones. Desde David hasta la deportación de Babilonia, 14. Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14. Esta genealogía tiene algunas sorpresas para nosotros. Por ejemplo, están los nombres de personas como el malvado rey Manasés, o la participación de extranjeros, como una cananea, Rahab, que era prostituta, y una moabita, Ruth, que pertenecen a países enemigos del pueblo de Dios. Es sorprendente que en el listado aparezcan nombres de mujeres, pues en ese tiempo las mujeres no eran tomadas en cuenta. Ya cobra así como interés esta lista de nombres. Si alguien quiere seguir investigando, hay muchas sorpresas en esa lista. Hablando de genealogías, Lucas también presenta una relación, pero la revisión se basa en las familias de María, la madre de Jesús. Aquí vamos a leer de Lucas capítulo 3, la segunda parte del versículo 23 hasta el versículo 38. Dice: Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melqui, hijo de Jana, hijo de José, hijo de Matatías, hijo de Amós, hijo de Nahum, hijo de Esli, hijo de Nagai, hijo de Mat, hijo de Matatías, hijo de Semei, hijo de José, hijo de Judá, hijo de Joana, hijo de Reza, hijo de Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Neri, hijo de Melqui, hijo de Adi, hijo de Cosam, hijo de Elmodam, hijo de hijo de Josué, hijo de Eliezer, hijo de Jorim, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Simeón, hijo de Judá, hijo de José, hijo de Jonán, hijo de Eliakim, hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matata, hijo de Natán, hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Boz, hijo de Salmón, hijo de Naasón, hijo de Aminadab, hijo de Aram, hijo de Rom, hijo de Fares, hijo de Judá, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Taré, hijo de Nacor, hijo de Seruc, hijo de Ragaú, hijo de Pelec, hijo de Eber, hijo de Sala, hijo de Cainán, hijo de Arfasac, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Malaleel, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Al compararla con la genealogía que presenta el Evangelio según Mateo, va más allá de Abraham a través de Noé, Enoc, Set y Adán, hasta Dios mismo que creó el género humano. Lo sorprendente es que las dos genealogías inciden en el gran rey David, tal como los profetas del Antiguo Testamento habían anunciado. Es tan especial el revisar la Escritura, buscando los diamantes que nos están escondidos, porque ahí hay diamantes. Cuando revisamos estos primeros
versículos en los 4 evangelios, tenemos una gran joya. La armonía de los evangelios es todo un tesoro. Apenas estamos empezando. Queremos estar muy dispuestos y queremos que todos disfrutemos el evangelio de Jesucristo. Démosle gracias a Dios. Es una gran oportunidad para agradecer. Padre, qué magnífico plan tenías en la mente de Dios. 4 versiones, 4 maneras de verlo, 4 personas diferentes, pero que inciden, coinciden, pero que armonizan, pero que nos presentan de manera bien estructurada todo lo que sucedió. Esa noticia, esa gran noticia, porque eso es lo que quiere decir evangelio. La buena nueva, la grata noticia, la noticia más importante, la noticia especial, Dios buscando al ser humano. En el idioma español nos quedamos cortos para decir esa explicación que es evangelio. Pero el Espíritu Santo aplica la palabra a los corazones, a las vidas, y nos disponemos, Señor, a compartir esta verdad, porque es el evangelio. Gracias por tu fidelidad. Cuando revisamos el evangelio, no hacemos más que comprobar tu fidelidad, tus promesas cumplidas, todas y cada una. Mateo se encargó mucho de hacer puntualizar estas cosas, pero Lucas y Marcos y Juan no pierden oportunidad para decir que Jesús es Dios, que Jesús es hombre, que Jesús es bueno. Presentan a Jesús como es un ser humano que tiene la gloria de Dios en su vida. Gracias, Dios. Gracias. Bueno, les invitamos a sintonizar Ventana Virtual Radio Cristiana, la señal que edifica. Recuerden ustedes que hay un grupo de emisoras cristianas por internet que su propósito es unir al mundo con el Evangelio de Jesucristo. Les invitamos a que lo sintonicen. Ahí hay una programación muy variada. Ahí también van a encontrar estos materiales. Como en Facebook, disfrutando la palabra, porque es uno de nuestros propósitos, que las personas aprendamos a disfrutar la palabra. La Biblia es algo maravilloso, es un gran tesoro que debemos encontrar y luego portar, lucir, así como las personas lucen sus joyas, nosotros también podemos lucir la gloria de Dios. Y ya tenemos un nuevo canal en YouTube, a nombre de Rosario Hernández Ojeda, que les suplicamos que se suscriban los que estaban en el antiguo canal, para que podamos cerrarlo. Les amamos en Cristo. Bendiciones.